Hola, hola. Buenas noches por aquí. Menudo tema, ¿no? El día de hoy. Heridas heridas emocionales y heridas del alma. Un tema que puede llegar a movernos muchas cosas en nosotros mismos, sobre todo cuando tocamos esa parte, cuando creemos o pensamos que no tenemos heridas. Dicen que muchas veces el perro es muy amigo del hombre, porque muchos perros también se lamen las heridas, ¿no? Y aunque parezca una analogía, ¿no? Hablar de heridas y hablar de los perros o de los animales, pero a veces pasa así, ¿no? Hay tantas heridas emocionales desde el punto de vista de la familia, de los problemas psicosomáticos que muchas personas están sufriendo, sean conscientes o no de las heridas. Porque una herida muchas veces se puede llegar a sanar en diferentes ámbitos. Para personas que a lo mejor están depresivas, pues muchas veces recurren a un medicamento, ¿no? Un medicamento que les ayude a alivianar ese estado de ansiedad o ese estado de pánico o ese estado de depresión. Pero no cabe duda que al final de cosas es como ocultar una experiencia, un recuerdo, una imagen. Hace muchos años, cuando conocí a una persona que estaba en esa herida emocional, que se le había muerto el padre, pues automáticamente buscó la ayuda de un psicólogo. Ese psicólogo lo ayudó mucho, ¿no? Y le ayudó mucho cuando le dio una pastilla para alivianar ese dolor. Una pastilla que le ayudaba a generar nueva serotonina. Y esa serotonina se asignaba a través de una pastilla que era un antidepresivo. Pero también el médico le había recetado otra pastilla más, que era un ansiolítico. Un ansiolítico que le ayudaba a bajar los niveles de ansiedad para poder descansar mejor. Pero ¿qué pasa cuando una persona está en esa situación de la vida, como pasó en esta persona que estoy comentando, ¿no? Que de repente había perdido un familiar y estaba siempre viviendo a través de esa pastilla para alivianar ese dolor, esa herida emocional. A veces esas pastillas pueden aliviar a nuestra mente, ¿no? Ayudar a equilibrar nuestra mente, ayudar a dormir mejor. Pero ¿qué pasaría si en ese momento esa persona dejaría de tomar esa pastilla? Automáticamente sufriría otro tipo de trastorno. Un trastorno que pasa a muchas personas. Ese trastorno que es muy codependiente de algo o de alguien, ¿no? Cuando esa persona deja de tomar una pastilla, automáticamente el dolor sigue ahí. Y a veces no somos conscientes de ese tipo de dolor. Pensamos que ese dolor automáticamente lo vamos a alivianar en nuestra mente porque es algo que necesitamos vivir. Pero muchas veces no nos damos cuenta de esas heridas. Yo siempre cuando alguien los invito a reflexionar sobre sus heridas emocionales
y sus heridas del alma, siempre les pregunto, ¿qué sientes en tu vida? Porque muchas veces cuando pensamos que todos no sufrimos, todos en algún momento estamos sufriendo. Sufriendo porque realmente necesitamos recordar quiénes somos en ese momento. Hace algunos años también recuerdo una persona que se me acercó y me dijo que estaba sufriendo mucho porque se sentía atacada. Se sentía atacada en muchos aspectos de su vida. Había estado muchos años en un grupo muy coercitivo y automáticamente decía de que no podía seguir en su vida porque se sentía fuera de sitio, fuera de lugar, no se sentía correspondida. Y muchas veces cuando estás en un lugar donde no te sientes a gusto, donde te manipulan, donde de repente muchas personas están juzgándote, pues obviamente te sientes menospreciado, ¿no? Es como de repente estás en un lugar de trabajo donde todo te están juzgando, ¿no? Por desgracia, en el mundo en el cual estamos viviendo, hay algo que se llama manipulación. Y no cabe duda que no somos conscientes. A veces somos conscientes de ellos, aunque lo queremos apagar. Y es algo que muchas personas, y más en estos tiempos, existe. Y no cabe duda que la información que tenemos ahora, en estos tiempos, no es la misma que teníamos hace unos años. Quizás porque estamos más abiertos a poder encontrar la información de forma más clara. Pero también pasa algo, es donde buscamos esa información. A veces podemos encontrar información muy útil que nos ayude a solucionar cualquier problema, cualquier situación. Pero no cabe duda también que mucha información está sesgada. Y a veces lo que pensamos que es cierto, muchas veces no es tan cierto porque no está actualizado. Y volviendo de nuevo a las heridas emocionales y volviendo a las heridas del alma, no cabe duda que vivir una experiencia te ayuda también a vivir otro tipo de experiencia. Entonces, cualquier experiencia que vivamos, sea cual sea, nos ayuda a convivir de nuevo para volvernos más fuertes. Eso no significa que tengamos que vivir experiencias fuertes para volvernos más resilientes, pero sí también nos ayuda a confrontarnos realmente con muchas cosas de nosotros. Es como si de repente alguien te dice, tú eres muy fuerte y te pone en una situación límite. En esa situación límite vas a saber si esa persona es realmente lo que decide, lo que dice ser realmente, ¿no? Y yo muchas veces en la vida, siendo observador como soy, siempre hago ese análisis a las personas. ¿Hasta qué punto eres fuerte en tus pensamientos, en tu forma de ser, en tu forma de compartir? Porque a veces cuando una persona lo confrontas en un determinado momento, te vas a dar cuenta hasta qué punto todo lo que dice, todo lo que hace es realmente cierto. Y eso no significa que esa persona no tenga heridas emocionales o heridas del alma. Porque cualquier persona para prepararse en algo, sea coaching,
psicología, de cualquier terapia, siempre va a darse cuenta que tanto ha trabajado en sí mismo. Y ese trabajo en sí mismo significa una responsabilidad de saber en cada momento qué es lo que está haciendo, por qué está diciendo tal cosa, para luego transmitir una verdad. Y esa verdad, como digo, siempre puede estar distorsionada según lo que la persona escuche. Por eso siempre digo, ¿no?, que a veces el periodismo, por ejemplo, siempre coge determinadas frases fuera de contexto para crear esa, entre comillas, polémica, ese clickbait, ¿no?, para que todo el mundo vaya a leer más sobre esa publicación, ¿no? Inconscientemente todos vivimos heridas emocionales y heridas del alma. Lo seamos conscientes o no, cualquier persona, en cualquier momento, tiene heridas del alma. Heridas que muchas veces no las vamos a hacer visibles, porque muchas veces las personas se protegen para que esas heridas no salgan. Nos creamos una máscara para que esa máscara sea nuestra manera de diferenciarnos en la vida, ¿no? He conocido muchas personas con muchas máscaras en la vida. Transmiten una imagen que realmente no son. Transmiten una forma de ser con su fortaleza, para muchas veces transmitir algo que les gustaría ser. Por eso siempre digo que cualquier persona tiene esas heridas del alma. Y heridas emocionales cuando de repente pasamos situaciones en la vida que muchas veces pensamos que la hemos solucionado. Y en el momento que realmente esa herida vuelve de nuevo a relucir, nos duele. Yo siempre recuerdo esas palabras de un coach, ¿no?, que tenía hace muchos años, cuando hablaba sobre abrirse al mundo, ¿no? Y a veces hay personas que piensan que cuando una herida está abierta, pues simplemente le pone un poquito de alcohol o un poquito de agua oxigenada para que sane esa herida, ¿no? Y le pone luego una tirita para que cicatrice. Pero ¿cuántas veces vivimos con esa tirita en nuestro cuerpo? En un momento que esa tirita, con el tiempo, salga de la piel, automáticamente esa herida está de nuevo visible a cualquier persona, ¿no? Y esa tirita con el tiempo se puede volver de nuevo a resurgir. Y resurge de nuevo el dolor de la herida, de esa herida emocional. Seamos conscientes o no, esa herida de nuevo puede volver a resurgir. Por eso siempre digo que cuando uno hace un trabajo consciente de sus heridas emocionales y sus heridas del alma, nos abren una puerta de nuevo a ser más conscientes de lo que estamos viviendo en cada momento. Por eso siempre comento, ¿no? Automáticamente neurosociamos muchas cosas en nuestra vida, porque toda la vida neurosociamos determinados eventos, porque automáticamente la parte de nuestra mente, la parte de nuestra inconsciencia, intenta analizar
situaciones para buscar, para analizar si en algún momento hemos vivido eso y cómo hemos reaccionado hacia determinados eventos. ¿Somos conscientes o no de las cosas? Y así pasando muchas veces nuestra vida, ¿no? Intentando reconocer hasta qué punto podemos analizar o concretar cómo encontrar respuestas de esos eventos. Pero cuando uno hace ese trabajo interno, es diferente totalmente que hacer un coaching, por ejemplo, ¿no? Un coaching a veces te puede ayudar, pero por ejemplo cuando se hace un coaching grupal es totalmente diferente de que un coaching normal, ¿no? Y también se me viene a la mente, por ejemplo, las personas que de repente son alcohólicas, ¿no? Y se van a una terapia de alcoholismo, donde se reúnen un grupo de personas y cuentan sus historias, ¿no? Es curioso. Hace algunos años, cuando estaba hablando con una persona que trabajaba con ese tipo de personas, me comentaba todas esas experiencias que se tratan en ese tipo de lugares, ¿no? Por suerte tengo la suerte de conocer muchas personas en ese tipo de lugares, ¿no? Y de todo se aprende en la vida. También recuerdo una amiga que trabajó en las cárceles como psicóloga y me comentaba también todas las experiencias de muchos presos que están viviendo, ¿no? Y de cómo ella los ayudaba para darle la fe y la esperanza en el momento que esas personas salieran de esa prisión. A veces uno tiene que vivir las experiencias para ser más conscientes de la vida, para tomar las riendas de su vida, para que esas heridas emocionales y esas heridas del alma no duelan, porque es un trabajo personal. A veces uno pide ayuda en el momento que uno lo necesita o que la vida uno no puede más, ¿no? Pero pocas veces las personas toman esas riendas de su vida para decir necesito ayuda porque no puedo vivir o convivir con mi vida, con mi situación. Yo siempre respeto mucho a las personas que están en una situación límite de su vida, porque también he conocido personas que están en determinados momentos de su vida que son grandes luchadoras. He conocido gente que tienen esa enfermedad en los huesos, que cada día van a rehabilitación, ¿no? Y es una herida muy, muy fuerte, una herida emocional muy fuerte. Quizás porque sus padres a lo mejor no han sido valorados en su vida, ¿no? O no han valorado de los padres de su vida. O a lo mejor viene del pasado, ¿no? Padres de familia, abuelos, cómo han sido sus vidas. Y a veces nos damos cuenta de que muchas heridas emocionales vienen de ahí, de los padres, de los abuelos, de la familia, de la educación, de esa resistencia, ¿no?
que muchas veces esa resistencia con el tiempo se vuelve una herida. Y a veces no somos conscientes de ese tipo de situaciones, ¿no? Lo comentaba en estos días cuando estábamos en una reunión, Mireia Materán y aquí un servidor, ¿no? Y hablamos de esas experiencias de muchas personas, que van a terapia y cuentan su propia historia de vida. A veces las personas no son conscientes de ese tipo de situaciones, ¿no? Y las heridas del alma quizás sean las más dolorosas. Heridas del alma cuando de repente desprendes a otro plano. Pero también hay heridas del alma, como comentaba al principio, cuando de repente alguien muere. Y muchas veces, como siempre digo, el amor es más fuerte que la muerte. Eso lo aprendí hace muchos años, cuando de repente escuché una meditación de José María Doria de psicología transpersonal. A veces no somos conscientes de ese tipo de cosas porque nos abre a entender muchas cosas de nuestra vida. Cuando alguien te dice que el amor es más fuerte que la muerte. Porque dicen que el amor es algo que tiene que ver mucho con las conexiones del alma, ¿no? Y a veces hay muchas heridas del alma que nada la va a sonar, ni siquiera una pastilla. Una pastilla, como quien dice, te puede ayudar en algún momento de tu vida para poder dormir, para poder descansar. Pero cuando se hace un trabajo del alma, se hace una conexión con muchas experiencias fuertes y eso nos ayuda a con el tiempo poder convivir con esa situación, ¿no? Por eso siempre digo que es tan importante saber con qué terapeuta estás trabajando, con qué persona te está moviendo algo en la vida, ¿no? Es como de repente hacerte una regresión y hacer un viaje a tus vidas pasadas, a recordar experiencias, vivencias, recuerdos y de nuevo volver a reconectar con ese alma que se ha perdido. Y reconectar con el alma y reconectar con muchas experiencias, muchos recuerdos. Por eso yo siempre, cuando una persona se conecta con el alma, se conecta con esa biblioteca. Esa biblioteca que tiene que ver mucho con el espíritu. A mí me ha pasado muchas veces en sueños de conectarme a esa biblioteca. A esa biblioteca que hay muchos libros dorados, en los cuales en los sueños de repente me pongo a abrir ese libro y empiezo a ver cosas que a veces me sorprende. Esa sabiduría que muchas personas llegan a contemplar o a vivir o a reconocer. Pero cuando hablo de esos temas, para muchas personas les da mucho miedo. Les da miedo que a veces cuando te conectas a ese tipo de libros, de esos registros acásicos, de esa biblioteca del alma, ¿no? Te pueden abrir a recordar muchas cosas de ti mismo. Pero eso será en otro momento, en otra ocasión para hablar de ese tema.
En el día de hoy simplemente espero que esta charla te os ayude a indagar más, a descubrir más, hasta qué punto somos conscientes de esas heridas emocionales, de esas heridas del alma, que a veces pensamos que las tenemos sanadas, pero en el momento que cualquier persona nos pinche esa herida o nos toque determinados ámbitos de nuestra vida, automáticamente esa herida de nuevo empieza a sangrar. Gracias por ser, gracias por estar. Espero que esta charla os ayude un poquito a indagar también, ¿por qué no? A descubrir, a reconocer si en algún momento has tenido esa herida del alma, esa herida emocional, y hasta qué punto estás preparado para ser consciente de ese tipo de heridas y hasta qué punto necesitas ayuda en algún momento. Gracias por ser, pero sobre todo gracias por estar.